Seguimos con Primera Página. Seguimos con más de Primera Página, en esta oportunidad ya para ampliar información en relación a lo que es el cese al fuego que se vence hoy en Colombia entre el gobierno nacional y también el Ejército de Liberación Nacional. Un cese al fuego que fue pactado en medio de los diálogos que se desarrollan en Quito. Pero para conocer más información de lo que ocurre y también si este cese al fuego se podría prorrogar un poco más, tenemos con nosotros vía Skype desde Colombia a Carlos Arturo Velandia. Él es ex jefe del ELN justamente desde Colombia. Bienvenido a Primera Página. Muy buenos días y gracias por la invitación, aquí a su disposición. No, muchísimas gracias a usted. Vamos a empezar esta entrevista en torno a lo que ocurre en Colombia. Hoy es ya la fecha para culminar este cese al fuego. ¿Es posible una ampliación? El presidente Juan Manuel Santos manifestó su voluntad de ampliarlo. ¿Qué ocurre con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Podría pronunciarse en las próximas horas? También tengo entendido que usted en una entrevista el año pasado destacó que este cese al fuego debía prorrogarse un poco más en medio de los diálogos que se desarrollan en Quito. ¿Cuál es su posición hoy, 9 de enero, fecha donde culminaría? Sí, ambas partes han expresado de manera abierta y pública su deseo de darle continuidad. El ELN ha dicho que darle continuidad pasaría por hacer una pausa para evaluar y para redefinir. Eso está muy bien. El problema es la pausa que se iniciaría a partir de hoy. Y es que en la pausa es una pausa para la guerra. Y la guerra pues va a producir los descalabros, los destrozos y el desastre humano que significa volver las andadas, volver nuevamente a la guerra. La propuesta mía es que de manera automática se renueve el actual cese bilateral del fuego por 30 días más. Que en estos 30 días se pongan a funcionar dos submesas de la mesa de Quito. Una mesa para tratar el punto 1 relativo a la participación de la sociedad civil y diseñen el mecanismo de esa participación. Y la otra submesa que se dedica a hacer la evaluación, ¿sí?, del cese bilateral que ya ha cursado, ¿sí?, y a redefinir uno nuevo que vaya hasta el 7 de agosto. Con el propósito de blindar también el proceso electoral que tendrá curso en el país a partir del 11 de marzo. Estamos en una coyuntura electoral donde vale la pena invertir en democracia. Esa es mi propuesta. Invirtamos en democracia en estos 6 meses y que podamos presentarle al nuevo mandatario, al menos al nuevo jefe de los colombianos, el 7 de agosto, el nuevo presidente de la República, un país en un estado de no guerra. De no guerra que se explica de la siguiente manera: ya no existe las FARC y no existe guerra con las FARC porque las FARC ya se disolvió como ejército y son un partido político. Y con el ELN habría un cese bilateral del fuego y de las hostilidades sostenido y activo, y estaría en una mesa de diálogo y negociación. Y que sea el nuevo jefe del Estado quien decida cómo darle continuidad al país y conducir el país en el estado en que lo recibe. Sí, este proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional se desarrolla en medio de los preparativos para unos comicios que elegirían un próximo mandatario en Colombia. ¿Cómo podría influenciar esta situación a este proceso también de aprobarse o prorrogarse un poco más este cese al fuego? Sí, se busca es precisamente que el proceso de diálogo con el ELN sea un estímulo también para que haya más democracia, haya más participación, haya más afluencia de los votantes a las urnas, la gente vaya sin menos presiones, ¿sí? Por el contrario, si no hubiese ese bilateral del fuego y las hostilidades, el solo hecho, ¿sí?, de la guerra en los territorios donde se produce la guerra y donde están el ELN, habría un fenómeno
de limitación para el ejercicio democrático. Entonces es que también el cese bilateral contribuya al desarrollo de la democracia en nuestro país. También veíamos que en el caso de las FARC es más fácil firmar el acuerdo que cumplirlo. Justamente podría pasar esto con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Podrían haber algunos grupos disidentes en medio de este proceso de paz con esta guerrilla? Pero esto ocurre en todos los procesos de paz del mundo, aún incluso pues en los procesos de paz entre países, entre estados, entre naciones. En los conflictos internacionales también ocurre. Es más fácil firmar una paz que implementar sus acuerdos, que llevarlos a cabo. Pero esto no significa que no se deban hacer. Por el contrario, yo creo que hay que apurar el camino para firmarlos, porque vamos a tener mucho más tiempo para implementar. Implementar es la parte más dificultosa y allí es donde puede ser más exitoso o menos un proceso de paz. En el momento aquí en Colombia pues están divididas las opiniones, pero es un proceso que nadie niega que tiene un nivel de implementación. Obviamente no es lo suficientemente satisfactorio ni para la FARC ni para otras personas. Para mí no lo es lo suficiente, pero entiendo que hay un proceso de implementación en curso en el que se está creando incluso institucionalidad que garantiza que más adelante se pueden implementar otros acuerdos que aún por el momento no es posible hacerlo. Sí, en relación a este tema, el día de ayer hubo un choque entre disidentes de la FARC y guerrilleros del ELN que dejó 4 muertos. ¿Podría decirse que este proceso de paz que se vive en Colombia también continúa o continuará la violencia en medio al proceso? Es una circunstancia que no podemos evitar. Siempre habrá en esa, algunos grupos pequeños que se marginan del proceso, o ya sea porque no les gusta o porque no se acomodan en la nueva circunstancia de tener que dejar las armas y perder el poder que les ha significado tener un arma en sus manos, porque pasan a ser ciudadanos del común. Y bueno, y hoy en el conflicto han pelechado y se han formado, hay distintos intereses también que se han acunado en medio del conflicto, como son intereses económicos ligados al narcotráfico, a la minería ilegal, al tráfico, a la trata de personas y otro tipo de actividades criminales, que es más o menos lo que está pasando. Yo discrepo totalmente de esto, de las disidencias. Aquí en relación con el proceso de la FARC no existe evidencia en relación con que no se compartan los acuerdos. No, simplemente son grupúsculos pequeños que se van a la marginalidad y entran en la criminalidad, se reciclan en la criminalidad. No son disidencia política de las FARC. Bien, muchísimas gracias. Nosotros siempre abogaremos por la paz. La paz es la mejor opción siempre y ojalá que se pueda encontrar una salida a este conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. Muchísimas gracias a usted. Hablábamos con Carlos Arturo Velandia, él es ex jefe del Ejército de Liberación Nacional acá en Primera Página.